Muy buenas tardes, un saludo especial para toda la gente que está prendida ya a la transmisión de esta gran final de la Liga Deportiva de Iribucuá, el conjunto del Club Sport San Nicolás que le enfrenta al Club Esportivo Iribucuá el día de hoy. Primera final, sí señor, el conjunto de San Nicolás es local, entonces ya en las cámaras ya pueden ver a los árbitros que ya están esperando para ingresar al campo de juego. El conjunto de San Nicolás que recién va ingresando allá en el otro sector. Allá en el otro sector va ingresando de a poco los jugadores que van a hacer toda la vuelta del campo para que puedan venir a ingresar desde está la caseta, o sea, acá mismo. Entonces se va a esperar un poco más para el ingreso y para que se dé ya inicio a esta primera gran final el día de hoy. Hace ratito en la categoría sub-20 ganó el conjunto del Club Sport San Nicolás por 1-0 al Club Unión Agrícola en la categoría sub-20. Entonces llevó el equipo local la victoria en esta primera gran final. Así que bueno, ya estamos con el compañero, sí señor, con el compañero Blas Antonio Jiménez. Es el relator de esta gran final. Bienvenido. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes también a todos los compañeros, a toda la gran audiencia, a todos los seguidores de la página Pulso Sport Más aquí en el Sport San Nicolás. Estamos ya para lo que va a ser este partido, la gran final, partido de ida correspondiente a la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Hoy se define este campeonato 2025, la primera pulseada, entonces la primera definición de este campeonato, partido correspondiente a la gran final, partido de ida aquí en el Sport San Nicolás. Así es que ya estamos todos listos, compañeros, para lo que va a ser esta gran cobertura deportiva. Sí, señor, ya se prepara los árbitros. Entonces decíamos que tienen que preparar a los jugadores de San Nicolás que hacen toda la vuelta para que puedan venir acá desde este sector, porque dividieron la cancha, un sector visitante y otro sector del equipo local, y por eso mismo están esperando. Ya, entonces aprovechamos, no sé si hay para pasar primeramente los árbitros. Eso hay que decir también. Esteban Recalde será el árbitro principal, y después está en línea 1 es Herminio Miranda, y después está Blas Romero, línea 2, y el cuarto árbitro es Rodrigo Farilla, o Fariña, mejor dicho. Ahí está, señores y señores, ya lleva tocada también por medio. Viene de a poco el conjunto del Club Sport San Nicolás, porque el conjunto del Deportivo Iribucuá ya está dentro de la cancha. Hoy con la casaca naranja, mejor dicho. Casaca naranja, sí, porque son muy parecidos las casacas oficiales entre ambos equipos. Por eso el conjunto del visitante viste esa camisa donde están viendo en la pantalla, Blas Antonio. Sí, señor, va a ingresar en este caso a la par los dos equipos junto con los árbitros. Ariel, creo que esa es la indicación también de esta organización para lo que va a ser el ingreso de los dos equipos junto con los árbitros. Así es que se viene el ingreso de los protagonistas, señoras y señores. El conjunto del Sport San Nicolás, capitaneado hoy por Derlis Fernández. Y el conjunto visitante, la visita el conjunto del Sportivo Iribucuá, capitaneado por Maximiliano Jaime. Ahora en este preciso momento ingresan los protagonistas y con el recibimiento también. Ahí escuchamos el petardo, recibimiento a los equipos, encabezado por el cuarteto arbitral Ariel Acuña. Sí, señor, ahí está, ambos equipos, se escucha ahí las bombas, también el recibimiento del público local. Bueno, gran primera final. Ahí está Maximiliano Jaime, que fue el protagonista el martes pasado recién, fue el arquero. Atajó 3 penales. Impresionante lo que pasó también el conjunto del Deportivo Iribucuá para que pueda llegar en esta gran final. Mientras vemos que ya hay
ya se saludan. Hay saludos ya protocolar, Blas Antonio. Sí, señor, rompen filas los muchachos del Sportivo Uribucuá para lo que va a ser este saludo protocolar ahí de los protagonistas, y es momento de conocer la formación, primeramente el equipo local, cómo sale a la cancha el equipo de Marildo Zárate, el Sportivo San Nicolás, o el Sport San Nicolás, digo bien. Bueno, vamos con el arquero, está con la casaca 12, Daniel Benítez, con la casaca 66, Aníbal Lescano, el 6, Derlis Fernández, 11, Miguel Cabrera, el 3, Ovidio González, el 16, Augusto Sanabria, el 8, Cristian Fonseca, el 10, Rodrigo Velázquez, el 7, Adolfo Galeano, el 2, Hugo Sanabria y el 9, Brígido Sanabria, dice acá, Bazán, mejor dicho. Ahí está el onceno titular que presenta el día de hoy Marildo Zárate. Sí, a ver quiénes son los suplentes del conjunto del Sport San Nicolás. Contigo, por favor, Ariel. Vamos con el 4, Reinaldo Arevalos, el 18, Héctor Daniel Espínola, el 17, Mauro Valdés, el 5, Rodi Lomaquis, el 15, Ricardo Lescano, el 19, Ronaldo Pavón y el 1, Fernando Brites. A ver la formación también de la visita, cómo sale a la cancha hoy el conjunto visitante Sportivo Uribucuá, el equipo del señor, del profe, en este caso Daniel Fernández. Vamos con el arquero, el 12, Jonathan Salvatierra. Después está el 15, Germán Armoa, el 31, Edgar Ruiz, el 3, Lautaro Acuña, el 24, Mauricio Muñoz, el 8, José Ayala, el 10, Iván Ruiz, el 22, Lautaro Campo, 34, Salvador Bernal, el 9, Maximiliano Jaime y el 17, Tomás Villalba. Está el onceno titular del DT Daniel Fernández. Bien, muy amable Ariel. También, por favor, los suplentes del conjunto visitante Sportivo Uribucuá, por favor. Los suplentes son el 72, Jefferson Camargo, el 6, Jonathan Duarte, el 18, Sebastián Fernández, el 30, Armando Galeano, el 2, Carlos Rodríguez, el 14, Robler Cabrera. Señoras y señores, bienvenidos a Pulses por Más, la gente que ya está prendida a la pantalla de esta página deportiva. Aquí nosotros en el Sport San Nicolás para lo que va a ser la gran final, la primera gran pulseada, y nosotros escuchamos ya el concepto, el breve análisis del compañero Ariel Acuña en este premio ante el inicio de esta primera gran final. Contigo, Ariel. Bueno, primeramente se esperó mucho para que se juegue esta final. Ambos equipos vienen de ganar por la tanda de penal, ambos, porque el conjunto de San Nicolás, recordemos aquella gran semifinal contra el conjunto de Sportivo Garentá, donde jugaron en la tanda de penales allá y donde logró avanzar en la gran final porque supo ganar en esa ocasión, donde Benítez también en aquella ocasión fue el protagonista, y el conjunto de Uruguay que pasó de todo en la semi con protestas por medio, muchas cosas, y después de esto se jugó en la semana nomás la tanda de penal y logró ganar con amplia ventaja, y por eso estamos viendo esta primera gran final. Ambos equipos tienen lo suyo, eso hay que decir. Un equipo aguerrido, por ejemplo el conjunto del Deportivo Uruguay, que tiene muy buenos jugadores, pero no deja nada por pedido en la cancha. Creo que la fortaleza de este gran equipo, que la pelea toda, realmente por así decirlo, pelea a muerte, el conjunto de San Nicolás, que supo dar el golpe contra el conjunto de Garentá, más bien porque logró primero el gol y después supo defenderse bien. Tiene muy buena defensa y muy buen mediocampista. Fonseca, por ejemplo, que es uno de los protagonistas, grandes artífices de este equipo de San Nicolás, y el gran 9 que tiene también Bazán, que logró también hacer el gol el partido pasado en la gran semifinal. Y mientras vemos que ya inició el compromiso. Señoras y señores, el conjunto local Sport San Nicolás, bienvenido fútbol, bienvenido gran final de la Liga Deportiva Uribucuá de fútbol. Frente a frente, Sportivo Uribucuá, la primera salida del conjunto visitante. Esta es la salida del jugador Muñoz. Muñoz juega hacia la banda derecha, apertura para Muñoz. Anticipo fue por parte de Bazán, la evolución para él, pero hubo ya infracción, dice el árbitro. Ahora tiro libre, el primer servicio de tiro libre va a ser para el Sport San Nicolás. No, va a ser balón direccionado porque fue contra el árbitro, entonces ya devuelve el balón al conjunto de San Nicolás. Ah, perfecto. Una devolución direccionada, balón hacia donde se encuentra Galeano, dice la marca aquí, aparece Ayala, anticipo por parte de Sanabria, ahora hacia la banda izquierda, llega el jugador Sanabria, a ver, viene el centro de Hugo, saca como
Acuña. El balón ya está en poder del zaguero central del Sport San Nicolás, que empieza a cargar. Armó, responde también con golpe de cabeza. Baja aquí Bazán. Apertura para Hugo Sanabria. Se levanta esa pelota en zona del área. Atropella Bazán, no alcanzó la pelota. Va a ser salida para el representativo del Deportivo Uruguay. Se ve que en este sector van a utilizar mucho a Sanabria. Está siendo firme todavía en la marca el conjunto de Uruguay. Cosa que ajustar todavía, pero esto recién inicia. Y así vamos. Creo que no va a haber mucho espacio. Va a ser muy peleado realmente, muy dinámico por sobre todo este partido, Blas Antonio. Sí, señor, también Salvador estaba ahí, bien pendiente, pica, y bueno, así estamos viendo este compromiso, sale Benítez, lo decíamos, va a ser un partido muy disputado, en lo físico también, ambos equipos son muy resistentes, va a ser un partido friccionado, de seguro también en la media cancha, no sé, era de esperarse este inicio del partido. Así está movimiento mientras recupera el medio campo. Va Maximiliano Jaime, intentó profundizar junto al jugador Lautaro, pero ya hubo falta, dice el juez. Habrá tiro libre, ahora sí, el primer tiro libre es para el equipo de San Nicolás. Esto trae otra vez la jugada, no sé, va a ser otra vez para el conjunto de San Nicolás. Habrá pelota en su salida, corresponde para el equipo albiverde, el conjunto local Sportivo el Sport San Nicolás. Balón hacia la banda izquierda, en este caso apertura ahora para el volante central, se apoya ahí con el jugador, en este caso el futbolista del representativo de Uruguay es Bernal, bien por el jugador Ovidio Ovidio, en este caso es el jugador de San Nicolás, sí señor, Ovidio González, el zaguero central. Sí, pero no pasó nada, pero bien por el conjunto de Uruguay. Hizo todo bien con la tranquilidad, manejó bastante bien el balón. Así que bueno, ahí está bien el centro del número 3 del conjunto de Uruguay. Y después la respuesta de Salvador también, de Bernal. Y bueno, ganó este tiro de esquina el conjunto de Uruguay. Ese centro para que pueda, en este caso, forzar el servicio de esquina. Ya autoriza el árbitro, el propio Lautaro con el centro. Bernal atropellaba, era el jugador Armoa. Aquí queda para Campito Esférico. El número 22 juega hacia donde le está Lautaro. Otra vez la carga. Ruiz con el centro. Arriba Esférico en las manos del guardameta Daniel Benítez, que se queda con ese balón por vía aérea. Bueno, ya no va a alcanzar más Galeano. Sí, alcanzó, muy bien. Reclama que ya fue el balón. Bueno, prosigue este compromiso. Está siendo muy dinámico en estos primeros minutos. Sí, señor. Este es Ayala. El pase de Muñoz. Sale Ayala. José profundiza el pase. Estaba adelantado Bernal, pero ahí participa Derlis Fernández. Ahora Sanabria. Baja muy bien aquí para el jugador, en este caso del Sport San Nicolás, Galeano. Ya pierde ante la presencia ahí de Maximiliano Jaime. Derecho para Lescano. Lescano hace participar aquí al número 10. Es el futbolista Rodrigo Velázquez. Ya pierde Velázquez ante la presencia allí de Lautaro. Acuña. El paso no estuvo bueno, por eso también pide disculpa Acuña. Sí, señor, porque quería pasar al 10. Y bueno, pero bien. Ahí está la diferencia en la media cancha. Lo decíamos, va a ser muy disputado ahí, porque no están dejando mucho espacio para que ambos equipos puedan manejar bien el balón. La gran final, la primera gran final aquí de la Liga Deportiva Uribucó de fútbol en vivo por Pulse Pro Más. Lateral sobre la banda izquierda corresponde para el representativo visitante para Sportivo Uribucó. Arriba Esférico, baja muy bien para Acuña. Ahí está Lautaro, adelanta Esférico, busca a Salvador Bernal, lucha Salvador, a ver qué hace. Ahí se apoya ya, pero recupera Lescano.
Bien por Lescano para jugar, pero el anticipo fue mucho mejor por Lautaro Acuña. Otra vez servicio manual, esta vez corresponde para el equipo albiverde. Muchas gracias, Ariela, a toda la gente que está emprendida, por supuesto, a Pulsos por Más en estos primeros 6 minutos del partido. Aquí está 0-0 el marcador. Balón que ya pone en juego San Nicolás. Lescano, poco forzado, hace participar a Ovidio González, saca, pero saca ya donde está la presencia ahí por parte de Maximiliano Jaime. Va Jaime. Balón para el número 22, Campito, que quiere atención Lautaro Campos. Bueno, permanentemente se van encontrando sí. Lautaro Acuña y la... Sí, señor. Hay una buena conexión entre ellos, realmente. Bueno, mediocampista, hay una entre el 10 y Sanabria también. Hay algunos cruces por medio donde le estamos siguiendo a Rodrigo Velázquez y el mediocampista Sanabria. Hay una discusión en empujones a seguir también a estos dos jugadores, porque el árbitro también ya le está advirtiendo a ellos. Hay empujones en por medio. Augusto Sanabria desvía ese balón. Está presionando Iribucuá en estos primeros 7 minutos de partido. Lateral en zona medular. Va Jaime. Intenta bajar a su compañero que corre hacia la banda izquierda a ver si viene el centro. Bueno, no llega a Férico. Fue muy exigido el pase. Va a ser salida para el arquero Benítez. Sí, señor. Así mismo está en la salida. Bueno, así estamos viendo este inicio. Va a 7 minutos recién. Sí, señor. Hay también ansiedad de parte de los jugadores. Y estamos viendo un partido parejo en estos primeros 8 minutos. Va a salir el guardameta de San Nicolás, Daniel Benítez. Ahí ya sale en forma corta con Fonseca. Balón que abre hacia donde está Lescano. Ya lanza el balonazo buscando a su compañero. Atención sobre la pelota, pero bien en la cobertura defensiva aquí Derlis Fernández se equivoca. Atención con esta también. Se apura en esta. Ahora sí Jaime que lucha. Sí, señor, falta de Jaime, dice el juez. La falta fue en perjuicio del lateral zurdo Miguel Cabrera. Habrá tiro libre en este caso en su salida para San Nicolás. Falta el 9 Maximiliano Jaime contra, creo que fue Fernández. Así que muy bien, ganó esta falta y prosigue ahora el partido. Balón arriba, quería Bazán, pero fue anticipado por parte del zaguero central que saca con golpe de cabeza. Aquí queda para la salida por parte de Mauricio Muñoz. Balón arriba, buscando aquí directamente a Bernal. Bernal juega, va con todo Iribucuá hacia el centro de ataque y hubo falta, sí señor. La falta y le pide calma a Lescano. Habrá tiro libre, un pelota muy importante, aquí lo consigue Iribucuá. Sí, porque en la anterior también ya tiró una patadita y con este también, yo creo que fácilmente una tarjeta amarilla también, pero el árbitro hubo solamente una amonestación verbal y ahora tendrá tiro libre el conjunto de Iribucuá. Bien, gracias Ariel. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo visitante. Frente a la pelota ya se encuentra Iván Ruiz. Bien, tiro libre para Iribucuá, prácticamente frontal Ariel. Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota quieta el representativo del Sportivo Iribucuá. Va Ruiz, jugada preparada, balón para Lautaro Acuña. Acuña le pegó. No sé si fue un centro directamente al arco. Lo cierto y lo concreto aquí es una jugada de laboratorio, Ariel. Sí, señor, se ve que estuvieron practicando. Creo que ahí en el manejo, Lautaro Acuña tardó unos segundos más y ya tenía la marca encima, por eso hizo el remate más bien al arco, pero no, o sea, le faltó dirección, pero muy bien Iribucuá en esto, y cosa que tiene que ajustar la marca del conjunto de San Nicolás. Daniel Benítez sale, balón arriba del guardameta, ya la responde, con golpe de cabeza va a quedar digo bien para Cabrera. Miguel Cabrera adelanta ese esférico, pero no hubo destinatario, no hubo recepción por parte del número 2. Hugo Sanabria habrá lateral en zona de defensa, todavía corresponde para Iribucuá. Se va lentamente para este reposición manual el lateral derecho Mauricio Muñoz. Ahí está el número 24, se va con el balón bajo su brazo para el servicio. Está ya entonces el jugador Muñoz. Autoriza el árbitro principal, el señor Esteban Recalde. Golpe de cabeza, fue defensivo. Aquí otra vez Cabrera pone el físico. Aguanta ese balón Cabrera. Lateral el propio Cabrera ya pone en juego para Fonseca.
Retrocede para el jugador Derlis Fernández. Con la pierna zurda adelanta. Quiere aquí Bazán, pero muy fuerte el pase. Ya sale en la cobertura defensiva y mira qué manera de hacer falta allí. Una manera realmente muy infantil. Ariel aquí regala un tiro libre para San Nicolás. Sí, señor, porque no estaba disputando el balón, iba corriendo para buscar el balón. Y bueno, el árbitro que lo vio, porque no. Y bueno, lo cobró y con esto se viene el primer tiro libre en el partido para el conjunto de San Nicolás. Bien, fue mérito entonces del delantero justamente que forzó esa falta, Ariel. Sí, forzó la falta porque estaba, iba a buscar el balón realmente y bueno, Armoa que con la intención de que no llegue el balón cometió la falta. Bien, señoras y señores, ángulo cerrado es cierto, pero siempre la pelota quieta es una buena posibilidad de abrir o marcar tanto en un partido de fútbol. Señoras y señores, tiro libre para San Nicolás. Autoriza el árbitro. Muy fuerte, demasiado fuerte el pelotazo de Galeano. Va a ser salida para Iribucuá. Bueno, no lo supo aprovechar bien en esta el conjunto de San Nicolás porque fue muy pasado el centro. En el fondo estaba Fernández bien listo esperando. Así que bueno, mientras vemos que hay un jugador en el suelo, no sé si es Acuña o quién, pero ya se levantó de vuelta. Bien, va a ser salida, va a salir Sportivo Iribucuá en estos minutos de juego. En su primera mitad, la primera gran pulseada por el campeonato oficial 2025, Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol, Copa Municipal. Aquí ya sale Sportivo Iribucuá desde el fondo. Balón hacia la banda izquierda donde se encuentra Armoa. El zaguero central para Ruiz el pase. Va Iribucuá, Ruiz, Maximiliano Jaime, Ruiz otra vez. Va el 10, atención con esta jugada. Iván que se adelanta, saca Ovidio González. Balón ahí en el círculo central. Baja muy bien Galeano para Cristian Fonseca. Ahí para el jugador Velázquez. Rodrigo quería, pero Ayala en el anticipo. Buena marca de Ayala. Sale Iribucuá. Ruiz intentó, en este caso, el túnel. No prospera la acción aquí. El pelotazo también no prospera. Va a ser salida para Iribucuá. Señoras y señores, en estos primeros, a ver cuánto minuto de partido. Ya tenemos 13, casi 14 minutos de esta primera etapa. Comenta Ariel Acuña. Bueno, partido parejo, realmente sí, ambos equipos todavía no tuvieron una oportunidad clara de gol, pero lo están buscando, lo decíamos, va a ser muy disputado en la media cancha y así lo estamos viendo, muy movido los juegos del conjunto de Iribucuá, por sobre todo en el medio campo, está muy participativo el capitán Maximiliano Jaime y bueno, se espera más también de Bernal en el ataque y con esta, ojo. Otra vez Iribucuá, despeje defensivo. Aquí el pelotazo muy fuerte también va a quedar para Salvatierra, Ariel. Sí, ahí está. Bueno, tranquiliza un poco el juego también. Y el conjunto de San Nicolás que, bueno, se espera también más participación de Fonseca, que es uno de los creadores también, el buen mediocampista que tiene el conjunto de San Nicolás, que hasta ahora está siendo poco participativo. Se cayó Campo, parecía que tenía la posibilidad de irse solito con el balón y bueno, tiene todavía de vuelta el balón en el conjunto de Iribucuá. Va presionando Iribucuá, recupera Ruiz, adelanta, creo que mucho para Campo. Ahí se muestra también Lautaro Acuña. Va con todo el equipo de Iribucuá hacia la banda izquierda. El balón ahí cede para que pueda Maximiliano participar. Juega con Ruiz. Este es Iván. Ruiz que levanta el centro, pelotazo. El arquero Benítez sale y se queda con ese balón en el punto penal. Bueno, está teniendo más posesión el balón del conjunto de Iribucuá en este momento. Falta más presión en media cancha, lo decíamos. Fonseca poco todavía. Sanabria está ahí peleando, pero sí, falta más marca en la media cancha. Sale hacia la banda izquierda el conjunto de San Nicolás. Balón para Augusto Sanabria. Adelanta para Brígido Bazán. Bazán baja. Atención con este remate. Fue bloqueado por la defensa. De rebote queda para Sanabria. El volante central de San Nicolás lleva hacia la banda derecha. Va el jugador de San Nicolás, Augusto Sanabria. Ya recupera Iribucuá. El árbitro hace sonar el silbato, Ariel. Indica que va a ser pelota. Y cortó la jugada, porque no fue falta. Y
Y bueno, recuperó el balón el conjunto de Uruguay porque era una jugada que quedaba solo Bernal. Así que bueno, ahí está, pide atención para Sanabria, que está ascendido en el suelo. Aunque ya, ahí está. Será otra vez de vuelta el balón, entonces para el conjunto de Uruguay, Blas Antonio. Sí, señor, ahí ya la suelta direccionada, ya le cede el balón para la salida de Uruguay. Ahora sí ya nace el pelotazo, Lescano con golpe de cabeza, termina bajando para Sanabria, sale San Nicolás, bien para la jugada aquí con Fonseca, Cristian Fonseca para Bazán, va el 9 de San Nicolás, Bazán, que mete el centro, atención, porque armó aquí, casi se confía, termina sufriendo la falta, va a ser salida para el equipo de Uruguay. Bueno, y la falla de hace rato de cortar la jugada, pero porque al final Sanabria se levantó rápido después y quiso retrotraer la jugada un poco el árbitro, pero cortó una clara jugada de gol del conjunto del Deportivo Uruguay. La primera gran final de la Liga Deportiva Uruguay de fútbol en vivo aquí por Pulses por Más. Va a salir el guardameta Jonathan Salvatierra. Balón con la pierna zurda, arriba ese frigo, termina bajando aquí Velázquez. Velázquez retrocede el pase para Augusto Sanabria. Ahora Cristian Fonseca. Queda para el jugador Galeano. Va Galeano, Sanabria también participa. Viene la marca aquí, el número 24. Es el jugador Mauricio Muñoz. Muñoz otra vez. Va Mauricio. Balón para Ayala. Va José. Ayala juega con Jaime. Jaime pierde. Y aquí ya nace también para San Nicolás. Atención el remate. Qué cerca pasó aquí. Se animó el número 7. Adolfo Galeano pasó a unos centímetros del horizontal Ariel. Y lo dejaron solo, o sea, de hecho lo dejaron patear porque fueron retrocediendo los centrales y le dejaron tiempo suficiente para que pueda decidirse porque tampoco tenía opciones de pase. Intentó y pasó cerca, Salvatierra ahí con un poco de susto, pero bueno, no terminó en gol esto y prosigue ahora el partido con la salida del arquero. Sí, señor, es un aviso justamente para la gente de Uruguay que Adolfo Galeano realmente le pega muy bien a la pelota. Va otra vez Muñoz, aquí Ayala. Ayala jugó con el brazo, dice el juez. Mano. Habrá pelota que corresponde para el equipo de San Nicolás. 1 minuto, dice el árbitro. Minuto de hidratación. Bueno, aprovechamos entonces para agradecer a los auspiciantes. Muchas gracias a la familia Rotela que apoya esta gran final y también la transmisión. Muchas gracias a Casa Alex, ferretería, materiales de construcción. Se encuentra en la entrada mismo la ciudad de Uruguay. Y también agradecemos a toda la gente que está prendida a la transmisión. Mucha gente viendo, la primera gran final, señoras y señores, la primera gran final que estamos viendo. Muchas gracias también a Material de Construcción de Ciudad Nueva. También, ¿a quién le agradecemos? Sí, señor, Dulce y Salados El Vato. Muchas gracias también por el auspicio. Están apoyando la transmisión. A Novedad Robinson, muchas gracias al amigo Edison Miranda que se encuentra en el centro mismo de Uruguay. Muchas gracias a todos, a Casa Alex, que ya habíamos mencionado, también a todas las personas que están viendo esta transmisión, Blas Antonio. Sí, así mismo Ariel. Bien, pausa en el partido, tregua para la hidratación en este compromiso. Y bueno, la gente que está atentamente observando el partido. Hay que decirlo, Ariel, que aquí donde estamos nosotros, hacia la zona preferencial de este escenario deportivo del Sport San Nicolás, está la mayor cantidad de aficionados. Sí, en las gradas. Así mismo. En el ambos sectores, el sector derecho e izquierdo también. Así mismo. Mucha gente en la cancha acá del Club Sport San Nicolás. Bien, gracias a la gente que van participando con nosotros, la gente que van escribiendo también, en algunos comentarios. Excelente la transmisión, dice aquí desde Argentina Osmar Díaz, un abrazo para el amigo Osmar. También Joel Aveiro escribe, vamos San Nicolás, dice Joel, saludo para él. Hola Marta Soto, mucha fuerza a los muchachos de Uruguay desde Limpio. Saludo también para Mariela Mareco, apoyando al Sport San Nicolás. Vamos San Nicolás, dice la amiga Mariela Mareco, saludo para ella también. Y bueno, a toda la gente que está compartiendo con nosotros, también Liz Benítez, vamos San Nico, querido ahí, también está apoyando, saludo para él. Hola Manuel Soto, también está San Nicolás, dice también, San Nicolás apoyando, el amigo Manuel. También saludamos a Adrián Soto, vamos Uruguay. Bueno, a toda la gente que están escribiendo, gracias por
ese reporte de sintonía cuando sale Griboucoa. Armó, saca, despeja desde el fondo el jugador del representativo de Griboucoa. A ver, hubo falta. Sí, falta en ataque. Y ya lo cumple rápidamente. Sale aquí con Ruiz. Balón que buscaba a campo. Sobra para Ruiz ese esférico. El rebote queda para Lautaro. Este es Acuña. Lautaro para Ruiz. Golpe de taco. Buena jugada. Atención con esta Rabona también. Bien por Griboucoa para este avance. A ver, sigue el ataque. Juega a ver para Maxi. Pierna zurda. Algo mordido. Algo de incomodidad para este remate Maximiliano. Pero es una llegada muy profunda de Griboucoa, Ariel. Sí, como también lo gestaron con buenos toques, atacó el de Rabona. Sí, buena conexión entre los jugadores de Griboucoa. Sale Cristian Fonseca con un balonazo arriba para Galeano. Baja ahí para su compañero. Atención con esta carga San Nicolás y la respuesta. Va por el primero. Atención. Se cae dentro del área. También la marca. Creo que la encimó muy bien ahí. Sí. Para incomodarlo para ese remate, Ariel. Esta lo hicieron bien también el conjunto de San Nicolás. Bueno, tuvo un poco incómodo más para... Capaz quiso hacer un pase el jugador de San Nicolás y fue directo a la mano del arquero. Sí, señor, le quedó para su zurda también. Y bueno, este número 10, Velázquez, creo que es muy diestro, por eso no sacó con la pierna zurda, por eso creo que también ya ese efecto estaba algo incómodo él, por eso creo que nos saca mejor provecho de este avance el conjunto del Sport San Nicolás. Habrá pelota para Griboucoa, señoras y señores, tiro libre para el conjunto de Griboucoa. Frente a la pelota está Lautaro. Este es Acuña, casaca número 3. Pierna zurda de Acuña. Arriba ese esférico, sobra la pelota. Atención. Bueno, reclaman mano. Sí. ¿eh? Reclamaron algo, pero no fue nada. ¿Fue pegado al cuerpo por Ariel? Sí. Fue muy pegado al cuerpo. Sale San Nicolás, perdón Ariel, porque va Bazán. Brígido, conduce. Brígido, centro por abajo. Increíble, ¿eh? Increíble lo de Adolfo Galeano. Era cuestión de soplar, como se dice, Ariel, pero esta termina fallando en el remate final. Y el mismo con el pie lo paró de vuelta. Y sí, pero aquí mismo Bazán, porque hizo el pase justo para que conecte el jugador. Y bueno, de seguro si estaba al revés, si era Bazán, para mí que iba a ser un golazo. Un gol parecido que él mismo hizo en la semifinal contra el Sportivo Garantá. Casi la misma jugada, pero esta vez fue él el que hizo el pase. Y Galeano no pudo conectar bien con la San Antonio. Sale Fernández, balón para el jugador. Casaca número 10 es Rodrigo Velázquez. Velázquez deja ahí para Bazán. Bien para la marca ahí por parte del jugador Armoa. Y Ruiz, Iván juega. Balón para el número 17 Villalba. Pica el 17. A ver si alcanza. Sí, ya está la marca encima, pero gana el servicio manual. Sí, señor. Al final va a ser para el conjunto de Griboucoa este saque lateral. Bien. La primera participación importante también aquí lo de Tomás Villalba para forzar este servicio manual. Habrá lateral para Griboucoa. Mauricio Muñoz para cumplir. Este es Mauricio. Ahí tenemos en las imágenes. Ya pone en juego ese balón buscando a Villalba. Golpe de cabeza fue defensivo. Y hoy ya falta en ataque, dice el juez. Utilizó el brazo. Y bueno, va a ser salida para San Nicolás. Señor, así mismo está saliéndose para San Nicolás. Ahí está el capitán hablando con el árbitro, el capitán de Griboucoa también. Después de esa jugada iba a ser tiro libre entonces para el conjunto de San Nicolás que juega rápidamente. Ya sale Ovidio González con un balón arriba. Ayala en el anticipo, el zaguero, o en este caso el volante central de Griboucoa, ya juega con Iván Ruiz. Apertura para el número 10, va Iván, engancha bien. Iván gira. Ahí abre hacia la banda izquierda para Lautaro. Otra vez Iván. Ahí está Iván. Intentó con Jaime ese pase. Ya sale con un pelotazo largo San Nicolás. Va a quedar la posición del jugador Armoa. Bien por Armoa para zafar también de la presión para sortear la marca, Ariel. Sí, señor. Y después entregó un poco el balón. Lo bien por Armoa en la marca. Hasta ahora está haciendo buen trabajo. Uno de los centrales del conjunto de Griboucoa. Pelotazo largo, muy largo. Ya está Jonathan Salvatierra, el guardameta del Sportivo Griboucoa. Prepara la salida y observa justamente la mejor opción de salida. Pone al piso ese balón. Ahora sí saca con la pierna zurda. Sale con un balonazo largo. Ahora devuelve el defensor de San Nicolás. Bien Bazán para bajar, dominar. Ahora participa el número 2, Sanabria.
Hugo Sanabria juega. Balón para el otro Sanabria. Es el 16. Augusto Sanabria. Ahora para Velázquez. Este es Rodrigo. Engancha Rodrigo. Sigue Rodrigo. Ahora sí. Retrocede el pase ahí en el círculo central para el jugador Sanabria. Va Sanabria. Ya pierde. A ver si es que evita el lateral. Sí. Mantiene en juego. Bueno, ya salió, dice. Salió totalmente ese balón, dice el asistente. Sí. Va a ser pelota para San Nicolás. Estaba cerca también el cuarto árbitro. Y bueno, ahí le avisa que salió totalmente. Bueno, será saque lateral para el conjunto de San Nicolás. Bien, tarde calurosa de hoy domingo. Se define la primera gran final aquí en el Sport San Nicolás. De hoy en 8, el próximo fin de semana, Ariel, como así están las cosas, se define en la cancha de la Liga, que es el estadio del profesor Francisco Acuña Valdovinos. Sí, señor, así mismo se define la vuelta el próximo domingo. Acá cerca está en la cancha de la Liga Deportiva de Irucua. Sale Derlis Fernández. Derlis presionado, casi le roba, pero sí forzó el error justamente del zaguero central. Sale Gribucua. A este es Muñoz. Muñoz, el lateral que tiene la pelota. Juega ahí con Ayala. Ayala escapa de su marcador. Sortea la marca. Ayala se anima. Atención, Ayala. Bien por Ayala para por lo menos probar el arco. Ariel. Fue bloqueado también el remate. Lo dejaron solo, le dejaron patear al mediocamista que cada vez que llevaba el balón se fue animando y después fue interceptado este remate por Fernández. Ya tiene Ayala. Ayala otra vez juega con Iván Ruiz. Ahora Lautaro Acuña, el lateral zurdo. Juega con Maximiliano Jaime. Esta vez el pase no estuvo bueno por parte de Maximiliano. Muy bien por Lautaro Acuña, que se proyecta permanentemente, Ariel Acuña. Y realmente sí, se proyecta bastante bien el 3 del conjunto de Irucua. Sale San Nicolás, balón hacia donde está Galeano. Baja, pero ahí vuelve a recuperar el jugador de San Nicolás. Ahí se muestra totalmente solo Cabrera, pelota para él. Centro de Cabrera. Armó, termina sacando a media. Atención, sigue el peligro. San Nicolás levanta el centro. Arriba es esférico. Ahí el arquero. Atención, está el primero. No pudo definir. No pudo definir. Qué mala decisión por parte del guardameta Salvatierre, Ariel. Primero el error de Salvatierre y después Bazán. Parece que no creyó que ese balón tenía su poder y quiso definir de cabeza porque tenía tiempo para bajarlo. Y bueno, ahí está error tras error y no salió el gol. Asimismo ya arco desguarnecido, no pudo tampoco aprovechar a Bazán. Y ojo con esta, sí, viene con todo Gribucá con Ruiz, engancha a Ruiz a ver si se anima para patear falta, sí. Le agarró prácticamente del brazo. Falta en perjuicio de Ruiz, tiro libre para Gribucá. Increíble, ahí está, bien por el 10, está haciendo un buen partido. El 10 del conjunto de Gribucá, que bien sacó el hombre encima y después ya no tuvo otra que cometerle la falta. Y ojo que le pega bien, él, para mí que será el encargado, nadie le saca el balón. Y se viene este tiro libre para el conjunto de Gribucá. Veíamos que como Fonseca fue a reclamarle a Bazán que por qué no definió, porque tenía para hacer el primer gol del conjunto de Gribucá. Bien para su zurda Lautaro Acuña, para el diestro está Iván Ruiz. Veremos quién remata. Ruiz. Peligroso tiro libre, Ariel. Para mí que el 10, nadie le saca el 10. Vamos a ver qué tal lo define, está haciendo un partidazo Ruiz. O se viene otra jugada preparada, veremos. Tiro libre para Gribucá, señoras y señores, atención con esta. Preocupado el arquero Benítez. Va Lautaro. Bueno, remate. Al final, sí, al final le dejó para el Lautaro y no lo definió bien con la zurda. El otro también que está haciendo un buen partido, Lautaro Acuña. Bien, el remate salió muy desviado. No pasó absolutamente nada en esta pelota quieta del conjunto de Gribucá. Habrá salida para el Sport San Nicolás. Ahí está el guardameta, el arquero Daniel Benítez. Benítez para Fernández. Sale Fernández. Balón para Ovidio González. Sale a presionar Gribucá. Recupera en zona de peligro. Atención porque deja para Bernal. A ver, Bernal. No pudo, peligrosamente pierde en una zona muy sensible de San Nicolás. Un balón, sí, Ariel. Sí. Y realmente sí, después el error de Bernal. Porque tenía, si dominaba ese balón, tenía el arco enfrente de Blas Antonio. Sí, señor, San Nicolás que intenta salir jugando. Gribucá que presiona bien también, eso creo que también forzó el error defensivo. Bien, ya sale. San Nicolás vuelve a recuperar Gribucá con Jaime. Ruiz. Vaya Ruiz, se deja otra vez para Jaime. Sigue Ruiz. Cubre bien el balón. Después
la falta, Sí. el perjuicio Ruiz. No le pueden sacar el balón a Ruiz. Está haciendo un partidazo. Ahí está. La frustración en Fonseca, que mostró poco todavía el buen mediocampista el día de hoy, Blas Antonio. Tiro libre que corresponde para el representativo visitante Sportivo Uribucuá, que de a poco va inclinando la cancha hacia su favor. Va empujando, va presionando. Otra vez consigue el servicio de tiro libre, pelota quieta. Ruiz para levantar. Arriba Seferico, termina sacando el defensor del conjunto de San Nicolás. Queda otra vez para el jugador Muñoz, juega con Ruiz. Ahí está Ruiz, levanta el pelotazo largo, atención, busca a Velázquez, Villalba ahora, va para Bernal, Bernal pierna zurda. Se le levantó el remate, se va quedando de a poco el Sport San Nicolás. Crece en zona ofensiva el conjunto de Uribucuá, Ariel. Sí, está mejor en el juego. En esta, otra vez Ruiz, participativo, primero con el centro, después lo bajó, y otra vez Bernal, que para mí que no lo bajó bien cuando el bajar, y ya le pegó, ya estaba muy incómodo el delantero del conjunto de Uribucuá, que hasta ahora sí se espera más participación también, que en su momento fue uno de los goleadores de la Liga Deportiva de Uribucuá hace como 3 o 4 años atrás, Blas Antonio. Balón arriba, Armoa el que lucha por el físico, Armoa termina sacando Muñoz. A ver la banca de uno y otro equipo, Ariel, quienes tienen a su disposición tanto Daniel Fernández, DT de Uribucuá, como así también Marildo Zárate, el DT de Sport San Nicolás. Bueno, vamos al equipo local. Está el 4 Leonardo Arevalo, después está el Héctor Espínola, Mauro Valdés, Rodi Lomaki, otro central histórico también de San Nicolás, después está Ricardo Lescano, el 19 Ronaldo Pavón y Fernando Brites, el arquero suplente del conjunto de Uribucuá. Está los suplentes Jefferson Camargo, está Jonathan Duarte, Sebastián Fernández, Armando Galeano, después está Carlos Rodríguez y Jobler Cabrera. Bien, gracias Ariel, muy amable. Habrá pelota que corresponde para el Sport San Nicolás hacia la banda derecha, hacia la zona preferencial. Corresponde lateral, servicio manual, costado derecho para poner en juego. Ya está el futbolista del conjunto. Finalmente va a ser córner, sí señor. Ahí ya acomoda en el último rincón ese balón. Córner, servicio de esquina. Autoriza el juez. Ahí está el centro, media altura. La defensa que pone ahí el físico Maximiliano también, que sale o que baja a defender. La marca sigue de Maximiliano, quiere Fonseca, gana Maximiliano, sale para el equipo de Uribucuá. Falta, no dice el árbitro, no se cobra la infracción ahí. Va intentando, se lucha ahí, Fonseca ahora, ahí está Fonseca. Balón que pega en el jugador de Uribucuá. Finalmente gana córner, servicio de esquina para San Nicolás. Bueno, lo ganó ahí Fonseca, va pegándose ahí y ganó otro tiro de esquina ahora del conjunto de San Nicolás. Bien, ahí está Cristian Fonseca. Ahí se toman justamente con dos futbolistas de Uribucuá. El árbitro, el asistente ahí también está colaborando, Ariel. Sí, entre Fonseca y Maximiliano Jaime, algunos empujones. Por el final sí, va a ser tiro de esquina. Córner, punta derecha, con la pierna zurda le va a levantar el centro el jugador de San Nicolás, Cristian Fonseca. Ahí está el centro, otra vez media altura. Armoa pone el físico y sale para Uribucuá. Ojo porque hay espacio. Va saliendo con pelota dominada Armoa, pelota para Velázquez. Era Villalba. Termina sacando, ahora Acuña también. Termina sacando otra vez. Recupera Jaime. Lescano para San Nicolás. Armoa ahora. Bueno, saca hacia adelante. Balón que queda para el guardameta Daniel Benítez. Benítez ya sale con Augusto Sanabria. Sale San Nicolás. Augusto otra vez a sortear, a dividir las acciones. Armoa con golpe de cabeza. Ahora sí, baja sobre la pista, sobre el campo de juego. Balón, el número 10. Iván Ruiz levanta ahora la cabeza, levanta el centro para Bernal. Atención, peligro de gol. Va Villalba. Leyó muy bien la jugada el defensor. Termina sacando con un puntín. Galeano aguanta bien. Descarga con Miguel Cabrera. Cabrera adelanta con un pelotazo largo. A correr a Velázquez. Ya está la marca de Ruiz con golpe de taco. Termina sacando a un costado. Habrá lateral para San Nicolás. Bueno, quiso hacer el rebote, pero bueno. Mandó ahí en el saque lateral. Y bueno, partido dinámico, Blas. Era de esperarse. Ambos equipos tienen con qué jugar. Y está siendo muy disputado en estos primeros 35 minutos del partido.
Estamos a 10 del final de esta primera mitad y creo que el árbitro una vez más, está otorgando otra pausa del partido, Ariel. Sí, señor. Minuto de hidratación de vuelta. Sí, se siente bastante el calor. Realmente el día de hoy, con una sensación térmica, decíamos, en la categoría juvenil que llegó a los 39 grados, entonces ya debe imaginarse el calor húmedo que se siente el día de hoy acá en la cancha del Club Sport San Nicolás. Aprovechamos de vuelta para agradecer a toda la gente que nos apoya, que nos auspicia para esta gran final el día de hoy. Primeramente a Casa Alex, que se encuentra en la entrada mismo acá en la ciudad de Iribucuá. Cuenta con todo materiales de construcción, también ferretería, ya lo habíamos mencionado. Y también le saludamos a Delis Rotella y familia, que apoya al Sport San Nicolás. Muchas gracias. Después está Nuez Robinson, del amigo Edison Miranda, que se encuentra en el centro mismo de Iribucuá. También le saludamos a Dulce y Salados del Vato. Muchas gracias a Sebastián Cardoso, al amigo Sebastián Cardoso y familia, que está al lado mismo acá de la cancha del Club de San Nicolás. Y después está Material de Construcción Ciudad Nueva, sí señor. Muchas gracias también por el auspicio. Y también, bueno, al amigo Gaona. Bueno, primera gran final. Partido, era de esperarse este partido trabado, disputado, por un momento friccionado, pero dejó la sensación que le faltó la puntada final a Iribucuá, por sobre todo Bernal, que tuvo como unas 2 ocasiones, y es que hubiese manejado mejor la jugada, pudo haber terminado en gol, pero ojo, Bazán también tuvo su oportunidad en aquella jugada, y también decíamos, está siendo parejo. En el manejo de balón está mejor Iribucuá, pero sí le falta esa puntada final al equipo visitante. Bien, saludos a Lorena Saracho. Vamos, Sport Iribucuá, dice el reporte de sintonía también de Ariel Isfrán. Fuerza, mi querido San Nicolás, desde Cazapá. Muy bien, fuerza para David. También David Lugo, fuerza San Nicolás, dice también. Saludo para él. La gente que sigue escribiendo también. Reporte de sintonía de los televidentes de Pulse Sport Más, toda la gente que está emprendida al canal de YouTube. También aprovechamos la ocasión, obviamente, para, como siempre, también invitarle a que suscriban, a activar la campanita, obviamente, para las notificaciones, para poder disfrutar también de la mejor manera cada transmisiones y las emisiones que solemos actualizar permanentemente a través de este canal de YouTube. Bueno, va a continuar el partido, Ariel. Decías que es un partido bastante parejo, con algunas posibilidades ya frente a los arcos. Ya tuvo San Nicolás alguna oportunidad, como así también el conjunto de la visita, el Sportivo Iribucuá. Sí, señor, así mismo. Mientras ya pitó el árbitro de vuelta para que pueda salir el arquero Salvatierra del conjunto de Iribucuá. Bueno, ya balonazo de Salvatierra. Continúa el partido, señores, tras esa pequeña pausa. Ahora la reanudación. Gana muy bien Villalba, centro por abajo. Atención con esta. Pica ahí en la zona muy peligrosa. Termina sacando la defensa de San Nicolás. El balón queda para el jugador Galeano. Va Galeano. Apertura ahí para el número 10. Bien, el cambio de frente para que pueda picar Rodrigo Velázquez. Retrocede Rodrigo. Balón para Cristian Fonseca. Ahí está Cristian. Tiene que aparecer un poquito más para que San Nicolás obviamente pueda tener un poquito también la pelota. Es muy bueno con la pelota, Ariel. Sí. Lo decíamos, Fonseca, uno de los buenos jugadores que tiene el conjunto de San Nicolás, que hoy está apareciendo poco. Bien, balón que va a salir desde el fondo otra vez el conjunto del Sportivo Iribucuá. Jonathan Salvatierra no se apura para nada. Va a sacar Salvatierra. Está Ruiz también ahí cerca. Vamos a ver qué es que saca largo, porque termina sacando corta, ¿sí? Ahora de vuelta sale en forma corta, sale con Ruiz. El número 10, Iván Ruiz, a sortear, a dividir. Bien, aquí está, atropella muy bien Bernal, sale el guardameta, quiere evitar el córner, no lo consigue Ariel. Si yo no lo consigue, será córner para el conjunto de Iribucuá. Habrá tiro libre de esquina, punta derecha para el conjunto visitante. Ya se va los cabeceadores del Sportivo Iribucuá pisando el área mayor, pisando el área de San Nicolás. Se ubica en zona antagónico el conjunto visitante, quiere
el tanto de la apertura. Quiere el primer grito sagrado en esta primera gran final. Tiro libre de esquina, punta derecha. Se acomoda para su zurda el jugador Acuña. Lautaro saca la defensa. Otra vez Ruiz. Pone en zona de peligro. El arquero muy seguro también, sin dar rebote. Se queda con ese balón el arquero Daniel Benítez. Sí, señor, ahí está. Bien por el arquero Benítez. Y ahora sale rápidamente el conjunto de San Nicolás. Apertura para el lateral zurdo. Es Miguel Cabrera. Engancha bien Cabrera. Juega con Velázquez. Va Rodrigo. Bien para la marca Ayala. Y sobra ahí para el jugador Bernal. Pica Bernal, que intenta picar, pero en esta no le permite Derlis Fernández, utilizando la experiencia, Ariel. Sí, señor. Y se fue con todo. Usó toda la carrocería ahí Fernández. Y Bernal primero tocó el balón, pero después ya vino con todo Fernández. Y bueno, ahí no cobró un poco falta. Y Bernal quedó un poco sentido ahí, pero ya retoma ahora. Bueno, ya se lo anda de vuelta a Bernal. Ya sale el zaguero central de San Nicolás. Casaca número 3 es Ovidio González. Apertura para Derlis Fernández, que levanta el pelotazo largo. Bien por Acuña para cerrar ahí Lautaro. Ahí por el físico Bernal. De primera saca Derlis Fernández. A ver, hubo Oxay. No, mano. Lo retrotrae un poco. No sé dónde. De Fernández. Ok. Retrotrajo la jugada. Retrotrajo la jugada. Y bueno, va a ser salida para el conjunto de San Nicolás. Bueno. Sufrió la falta entonces Derlis Fernández en ese despeje, Ariel, por eso. Así mismo. Sí, se sanciona la falta. Tiro libre en su terreno todavía para San Nicolás. Posibilidad de levantar el esférico. El propio Derlis Fernández, el capitán de San Nicolás, levanta el centro, pelota arriba, peina. Aquí aparece el número 2, Hugo Sanabria, para poder peinar. Ya está Jonathan Salvatierra, el arquero que ya está quedándose con ese balón. Ahí preparando la salida. Ya sale hacia el lateral izquierdo. Es Lautaro Acuña. Acuña levanta para Bernal. Ahí está Derlis Fernández otra vez en el anticipo. El zaguero central fue anticipado por el jugador. Empujón cobró el árbitro y será para el conjunto de San Nicolás. Bien, gracias, Ariel. Finalmente se cobra la infracción. Hubo un empujón por parte del jugador de Gribucoa, por eso va a ser tiro libre. Habrá salida que corresponde para el equipo dueño de casa. Bueno, la distancia. Bueno, ahora sí ya a jugar. Balón de Iván Ruiz. Pisa el esférico y Ruiz. Juega con Ayala. Ayala deja ahí para su compañero. El jugador Villalba se cae, reclama falta. Bueno, el árbitro, bueno, no sanciona. No pasó nada, dice. Ya sale Armoa. Bien, Armoa para salir jugando. El número 3, Armoa. Bueno, a ver qué pasó allí. Ya salió el esférico. Habrá pelota, hubo falta allí, Ariel. Está en el suelo uno de los jugadores de Uruguay. Y bueno, ahí está algunos reclamos de los jugadores del conjunto de Uruguay. Bien, habrá salida. Está sentido todavía el jugador que sufrió esa falta. Bueno, para la fortuna de él ya termina saliendo del campo de juego, decir que va a ser mejor atendido allí. Sí, ahí está, ya estaba fuera de juego y ahora se juega de vuelta. Bien, se va a reanudar el partido. Lautaro Acuña ya termina sacando un pelotazo largo. Bien, Lescano para ganar en ese salto. Balón que ya está en la otra zona. El número 24, Mauricio Muñoz, levanta el pelotazo ahí. Bernal baja para Jaime. Maximiliano dentro del área. Va Jaime, le pegó. El arquero, señoras y señores, por Daniel Benítez. El partido continúa 0-0. Qué gran remate, con sombrero incluido, y después la media vuelta de Maximiliano Jaime, el capitán. Casi hizo un golazo, pero el arquero Benítez le dijo que no en esta jugada. Y bueno, casi el gol que pudo haber sido el primero en el partido para el conjunto de Uruguay. Se viene el centro, atención con esta jugada, atención, bajó con la mano, no dice el árbitro. El árbitro dice que no pasó nada. Sería la primer polémica
del partido. Va Jaime, se instala también el primer polémica de la gran final. Sale el arquero, atención, sigue Greucua, ahora sí ya sale el defensor. Bueno, la gente de Greucua termina reclamando mano, sí. Ariel, dentro del área. Bueno, hay que ver la repetición. Sé que tocó. Sí, hay mucho reglamento ahora, si fue o no intencional, si estaba pegado o no en el cuerpo. Es meramente criterio del árbitro. Y ahí está, porque sí era una jugada que estaba dentro del área. Entonces, muchas cosas que discutir en esa jugada, Blas Antonio. Sí, señor. Pero se puede decir, Ariel, que se instala la primera polémica de la gran final. La primera polémica, porque se van todos los jugadores ahora a reclamar el árbitro. Y bueno, de acá también la mejor vista tenía el cuarto árbitro. Pero bueno, impidió que pase ese balón. Entonces era una clara manifiesto de ponerle de una jugada de gol. Y bueno, impidió eso. Y bueno, va a proseguir el partido mientras vemos que hay un jugador tirado en el suelo. Falta poco. ¿Cuántos minutos? Revisamos bien ahora el cronómetro también. 47 ya. Bueno, eso iba a mencionar porque subió el cartel de 2 minutos. ¿Quién estaba molestado? ¿Quién fue? ¿Ruiz? Ah, bueno, por reclamar el seguro. El 10 entonces es uno de los amonestados. Bueno, ahí está la explicación del cuarto árbitro a los jugadores. Sí. La primera polémica del partido y el reclamo de la mano. Así que bueno, así estamos viendo este partido. Y el árbitro tiene que saber controlar también estas cosas, porque los jugadores se le van encima, el público también está muy exaltado, Blas Antonio. Bueno, fue amonestado el jugador del Sportivo Greucua para esa última jugada, Ariel. ¿Es Iván Ruiz. El número 10. Sí, para mí que por reclamar mucho, realmente sí. Y por eso, ahí está también el público y todo reclamando. Así que bueno, está tirado en el suelo, ¿no? Y se lo ve un poco golpeado es el capitán, es Maximiliano Jaime, entonces que va a ser retirado en la camilla. No es Jaime, está ahora en el banquillo. Ahora vamos a ver quién es. Ahí está. Llega Ruiz entonces. Sí, el central que va a ser atendido afuera y se ve que sintió algo. Bueno, con un jugador menos ahora en la cancha, el conjunto de Greucua. Sí, señor, falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre y también va a salir la amonestación para el número 2 del Sport San Nicolás. Es Hugo Sanabria amonestado también. Hugo Sanabria, el otro Sanabria entonces amonestado. Sí, se le fue encima al capitán. Ahí está. Bueno, el reclamo también de Iván Ruiz, que le dijo todo al cuarto árbitro que por reclamar mucho, por reclamar le amonestó y dijo que los otros cometieron como 5 faltas. Y bueno, ahí. A ver qué pasa. Ahí está. Bueno, va a proseguir el partido. Muchos reclamos por medio de la San. Sí, señor, ya se juega 4 minutos de recuperación. Casi 5 ya. Y fue lo último, señores. Termina este compromiso con este marcador parcial: 0 para el Sport San Nicolás, 0 para el Sportivo Greucua. Sí, terminó la primera etapa. Bueno, terminó así con reclamos, muchas cosas por medio. Era de esperarse en un partido como este. Así que bueno, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos.
Bien, ya retornamos, señoras y señores, para lo que va a ser este segundo tiempo. El compromiso que terminó en su primera mitad 0-0 entre el Sport San Nicolás y el Sportivo Uribucuá, la primera gran final del campeonato de la Liga Deportiva Uribucuá de Fútbol temporada 2025. Ya está de vuelta los dos equipos, ya está el representativo local, el conjunto del Sport San Nicolás, ya está también el Sportivo Uribucuá, el equipo visitante. Ya se viene el segundo tiempo, etapa de cierre, Ariel Acuña. Sí, señor, ya ambos equipos están en la cancha, ya el árbitro ahí, bueno, pidiendo el balón, ya se va a dar inicio a la zona. Bien, señoras y señores, mueve la pelota el Sportivo Uribucuá. Etapa complementaria en marcha. Segundo 45 minutos queda todavía para esta primera gran final, señoras y señores. 0-0 el marcador. Va saliendo el equipo de San Nicolás. Dos amonestados en la primera etapa, Ariel. Uno por el lado de San Nicolás y otro por el lado de Uribucuá. Sí, señor, así mismo. Dos amonestados. El conjunto de Uribucuá y uno de parte de San Nicolás. Bien, tiene la pelota Villalba para el conjunto de Uribucuá. Ayala ahora, participa Jaime abre hacia la banda derecha, corre el lateral derecho, se proyecta en esta, el número 24 es Mauricio Muñoz. Va Mauri sobre la banda derecha, Mauricio domina, juega ahora con el jugador Jaime, intenta Jaime, recupera bien Derlis Fernández, el capitán sale jugando, Bazán habilita hacia el costado derecho, izquierdo digo bien, del ataque de Uribucuá es Galeano participa al jugador Miguel. Va jugando Miguel. Balón para Rodolfo. Tiene la pelota ahora Augusto. Sanabria toca para Cristian Fonseca. Fonseca domina. Participa ahora el central. Es Ovidio González. Sale con pelota dominada el número 3. El zaguero de San Nicolás juega en forma corta con Lescano. Lescano pone el físico. Cubre Federico. Ahí la marca de Campo. Recupera Campo. No pasó nada, dice el juez. Va Campo. El pase muy malo en este caso, termina regalando la posición del balón a San Nicolás, que ya profundiza el pase. Atención, pierna zurda. El remate de Galeano. Se animó de vuelta el número 7. Otra vez Galeano, que cada vez que tiene el balón, bueno, busca el arco con su remate. Esta vez lo hizo bien, pero bueno, le faltó dirección. De vuelta a este remate. Va a salir desde el fondo la visita. El Sportivo Uribucuá. El árbitro ya hace sonar el silbato. Hace sonar ya la chicharra para que esto se juegue, señores. Arriba Federico, golpe de cabeza. Fue por parte del zaguero central. Termina saliendo afuera, va a ser lateral para Uribucuá. En estos primeros 2 minutos de juego, segundo tiempo. 47 minutos de partido. Arriba la pelota. Muy fuerte. Termina regalando prácticamente al guardameta Daniel Benítez, que va preparando la salida. Desde el fondo para San Nicolás. Termina saliendo jugando también en forma corta. Ovidio González. Ovidio levanta, balón para su compañero, termina perdiendo, queda para Villalba, va Villalba, bueno, hubo falta del árbitro, aplica la ley de la ventaja porque no pierde San Nicolás la pelota, profundiza para Rodrigo Velázquez, va Velázquez, punta izquierda, engancha Velázquez, atención, viene el centro, peina, Galeano termina peinando, llegó tarde, el jugador Hugo Sanabria ya saca la defensa, ahí está, Díaz profundiza pero ya recupera otra vez San Nicolás. Balón para Cristian Fonseca. Ahí está el volante creativo de San Nicolás. Pase profundo, bien pase, mete hacia la banda izquierda. Apertura para este jugador que mete el centro. Arriba Federico. No pudo Hugo Sanabria otra vez. Termina peinando. Y ya sale Uribucuá con Ruiz. Iván Ruiz. Pierna zurda, pica Bernal, va Bernal, peligro de gol. Bernal, atención, el arquero sale a achicar con todo. De contragolpe aquí, Sportivo Uribucuá estuvo cerca del primero. Sí, señor, ahí está, bueno, ya va a jugar rápidamente Bernal, ojo en esta. Bien, el centro, prácticamente un gol olímpico buscó aquí Bernal, está seguro Benítez. Sí, se apuró, quiso hacerlo y bueno, estamos viendo así el partido, tuvo una gran oportunidad Bernal en el anterior, el arquero salió a achicar un poco también entre su central y bueno, no pudo concretar, definir bien el jugador Salvador Bernal. Balón ya está en poder de Cristian Fonseca. Fonseca abre hacia el costado derecho para que pueda correr Adolfo Galeano. Pelota para Adolfo. Galeano retrocede el pase ahí para Lescano. Aníbal Lescano levanta el pelotazo largo arriba, Federico.
Casi termina aplicando el testazo Velázquez. Y ya termina saliendo también ese esférico. Habrá salida para Iribucuá. Bueno, ya salió entonces este balón y va a salir el arquero. Bueno, partido inició como tal. Ya tuvo una oportunidad el conjunto de Iribucuá, que hasta ahora tampoco, lo decíamos, falta de puntapié final, resolver mejor a Bernal, que es uno de los principales referentes en el ataque del conjunto de Iribucuá. Sí, señor. A ver la banca, Ariel, porque recordamos que es una tarde muy calurosa y es importante también los suplentes mientras Iribucuá otra vez se instala. Ahora sí te escucho, Ariel, la banca de uno y otro equipo. Bueno, primeramente, el equipo local, sí señor, el 4 es Arnaldo Arevalo, el 18 Héctor Daniel Espínola, el 17 Mauro Valdés, 5 Rodri Lomaquis, 15 Ricardo Lescano, 19 Ronaldo Pavón y el 1, el arquero suplente Fernando Brites. Y después entre el suplente del equipo visitante está el 72 Jefferson Camargo, 6 Jonathan Duarte. Y después está el 18 Sebastián Fernández, el 30 Armando Galeano, el 2 Carlos Rodríguez y el 14 Robler Cabrera. Aquí sale Armoa, el zaguero central de Iribucuá, termina perdiendo ese esférico, termina también procurando otra vez de recuperar. Sale a barrer el número 17 del conjunto de Iribucuá, es Tomás Villalba, lateral que corresponde para el conjunto local. Finalmente va a ser ahora para Iribucuá ese balón. Arriba esférico, golpe de cabeza fue defensivo. Baja Ruiz, bien para bajar. Hace dormir esa pelota en los pies. Villalba participa. Ahí está Villalba. La marca por parte de Cabrera. A ver, la falta fue en perjuicio de él. No. Cobra al revés. No, para mí que el otro tipo una tijera estuvo ahí. Y bueno, cobra al revés. Por eso reclamo también de la banca. Bueno, ya cambia el conjunto. Sí, se viene el primer cambio, Ariel. Sale el 2. ¿Quién es el 2? Y Hugo Sanabria, que tenía tarjeta amarilla. Se prepara el 17. Mauro Valdés, entonces, para ingresar en el campo de juego. Primer cambio, Ariel, del partido. Primer cambio en San Nicolás, que mueve primero la banca. Ingresa ya Mauro Valdés. Se retira el número 2. Hugo Sanabria, es decir que es un cambio de posición extremo por extremo, Ariel. Sí mismo. Bien, atención con esta, avanza San Nicolás, va Galeano, viene la marca aquí, el defensor termina conectándose con ese esférico y después hubo falta en ataque. Sí. Falta en ataque, sí señor. Ahí está, muchos reclamos de por medio y todo eso. Así que bueno, va a salir el conjunto de Iribucuá. 52 minutos de partido, señoras y señores, 7 minutos, etapa de cierre. Partido indica, el marcador anuncia que está 0-0. 0 para San Nicolás, 0 para Iribucuá. El arquero Jonathan Salvatierra va a sacar desde su portería prácticamente ese servicio. Arriba, la pelota que baja ahí el Sport San Nicolás. Derlis Fernández ahora, participa también Galeano. Pelota para el 7 que domina, va Galeano, Adolfo. Y la posición del balón. A ver, Galeano intenta enganchar. Bien para presionar y robarle la pelota aquí el jugador Ayala. Sí, señor, y consiguió el saque lateral, no es el jugador del conjunto de Iribucuá. Señoras y señores, 0-0 el marcador. La primera gran final aquí por Pulsos por Más. Campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol. Va Ayala. Bien para la marca aquí de Derlis Fernández. Toda pelota, dice el juez. Recupera y cede el balón ahora para Velázquez. Bueno, cortó el juego para que pueda asistir a Ayala, que está en el piso. Sí, señor, sintió el encontronazo con Galeano, o creo que fue con Fernández. Está tirado, está sentido en el suelo. Ya vamos teniendo 53 minutos del partido, Blasón Rones. Bien, ya se va reponiendo, ya se va recuperando el jugador que estaba averiado, es José Ayala. Ya está de pies de vuelta, por eso el árbitro tuvo que cortar el juego. Ahora también tuvo que dar, o tiene que dar el balón a San Nicolás, ya lo hizo. Ya está esa devolución direccionada por parte del árbitro para el jugador de San Nicolás. Tiene Derlis Fernández. Fernández juega, balón para Fonseca. Cristian, el volante, intenta conectarse ahí con el jugador Ovidio González. Pisa el esférico Ovidio. Levanta la cabeza, ahora levanta también el pelotazo para Bazán. Peina Bazán, a ver para quién. Ayala termina anticipando
Va quedando ahí para Valdés. La primera participación de Valdés. Termina perdiendo, gana Campito. Sale ahí con el jugador Ruiz. Ruiz para su compañero Acuña. Lautaro, el lateral, que intenta salir también jugando. Termina cediendo el lateral. Va a ser para San Nicolás. Sí, señor, ahí está. Otra vez entonces San Nicolás, que está teniendo más el balón ahora en la segunda etapa. Ajustó también algunas cosas. Y bueno, ahora el desafío está cómo poder llegar al arco rival y hacer un gol. Y bueno, ahora sí ya cobra una falta. Y tiene ahora este tiro libre a su favor el conjunto local. Sí, la falta fue en perjuicio de Valdés, que termina forzando la falta en su afán de ganar en velocidad. Se fue a correr detrás de ese balón, termina sufriendo la falta. El hombre que ingresó en este segundo tiempo está fresco, Ariel. Termina ganando el tiro libre. Sí, señor, entró el jugador fresco y ya hizo su jugada también. Y con esto ganó este tiro libre. Tiro libre para el conjunto de San Nicolás. Se acerca ahí el jugador Lescano. Aníbal Lescano, Fonseca va. Termina dejando Fonseca para el jugador Lescano. Va Aníbal, centro por arriba, Fernández. Atropella a Derlis, pero sobra esa pelota. Sigue el peligro, levanta el centro, pelota arriba, a ver para quién. Quería Ovidio González, termina sacando Maximiliano Jaime. Balón para Campos. Deja para Iván Ruiz. Apertura para el número 10. Ahí está Ruiz. Se frena. Se apoya otra vez ahí con el lateral izquierdo. Es el jugador Lautaro Acuña. De vuelta Ruiz. Ahí está el jugador que está organizando prácticamente todo ahí en el medio terreno para Uruguay. Bueno, el pase impreciso, Ariel, en esta. Estamos muy precisos ahora en esta segunda etapa del conjunto de Uruguay, que bajó un poco el rendimiento en el sentido del manejo de balón. Está tomando protagonismo ahora el equipo local. Va saliendo Cristian Fonseca. Balón para el jugador Derlis Fernández. Levanta Fernández. Corre el jugador Valdés, hombre que tiene frescura todavía en el partido. Este es el jugador Sanabria. Apertura hacia la banda derecha. Va Sanabria a la marca de campo. Falta de Sanabria. Termina sancionando el juez. Señor, falta en ataque entonces del conjunto de San Nicolás. Y uno se apura ahora Salvatierra porque le corresponde el balón al conjunto de Uruguay. Va a salir desde el fondo el representativo visitante. Es el conjunto del Sportivo Uruguay, que en esta su primera participación en el campeonato ya es finalista. Y no solamente quiere llegar a esa instancia, sino más bien también quiere ser el primer campeón, o el campeón en este caso en su primera participación. El equipo del Sportivo Uruguay y el conjunto de San Nicolás, que va por el quinto título. Aquí sale Lescano, balón para Cristian Fonseca. Fonseca juega con Lescano, va Lescano, termina trabando el jugador de Uruguay. No pierde la pelota el jugador de San Nicolás, Cristian Fonseca. Ahora participa Augusto Sanabria. Valdés, va Valdés hacia la banda derecha, 12 en la marca, sigue Valdés. No hubo falta, no pasó nada. Otra vez lucha Lautaro Acuña ahí en esa presión junto al jugador Villalba. Termina ganando el servicio manual, señoras y señores. Habrá lateral, corresponde para el equipo del Sportivo Uruguay. Sí, señor, ahí está. Bueno, entre las posiciones ya no va más. ¿Quién es que está tirado en el suelo? ¿Están ya pidiendo cambio, Ariel? Sí, con ya ese no va gesto. más un jugador. No sé quién está tirado en el suelo. No sé si es Acuña o quién. Pero se lo ve encendido a uno de los jugadores del conjunto de Uruguay. Bueno, también ahora unos empujoncitos ahí, pero está tirado en el suelo. ¿Y quién se prepara? Y Robler Cabrera, entonces, que normalmente suele ingresar al segundo campo, pero es más bien un atacante. Vamos a ver tácticamente cómo se posiciona también el conjunto de Uruguay en la cancha, cómo se para, porque va a ingresar un extremo delantero y el que va a salir, enseguida lo confirmamos, pero tácticamente va a modificar la estructura del técnico del conjunto de Uruguay. Bien, gracias, Ariel. No va a poder continuar el extremo izquierdo del Sportivo Uruguay. Es el jugador Lautaro Campos, que está saliendo por lesión y ya pide el cambio. A ver, entró muy fuerte aquí Cabrera, se va a ganar la amarilla, Ariel. Sí, gana la amarilla. Amarilla para Cabrera,
que estaba haciendo todo bien y después en esa jugada a le quite el balón. Bueno, pidió que espere más nomás, entonces no va a salir todavía uno de los jugadores del conjunto de Greuc. Bien, segundo amonestado por el lado de San Nicolás, el tercero del partido. Amonestado el lateral izquierdo, saca el número 11 para Miguel Cabrera. Bien, la pelota en poder de Jaime, Maxi Jaime, costado derecho, el avance para Greucoa. A ver la marca por parte de la defensa de Greucoa y se sanciona también la falta. Sí, señor. Gana el servicio de tiro libre aquí Jaime, Ariela. Sí, señor, ganó por Guapesa el capitán. Y tiene este tiro libre ahora a su favor el conjunto de Greucoa. No sé si viene una jugada preparada Blas Santotti. Señoras y señores, 60 minutos de juego, 1 hora de partido. El marcador continúa sin emociones, 0-0. Hasta aquí, sin el gol, la primera final. Pero los dos equipos están proponiendo, los dos equipos quieren el tanto en la apertura. Tiro libre que corresponde para Greucoa, señoras y señores, punta derecha. Vamos a ver qué puede sacar o lo que prepara justamente en la semana el conjunto de Greucoa. La pelota quieta, centro por arriba. Bazán termina sacando, quiere Villalba. Va a sacar Valdés. Sí, señor, Valdés con la pierna derecha empuja. Presiona también aquí el conjunto de San Nicolás. Dos hombres le enciman al jugador Mauricio ahí. Le terminan robando en zona muy peligrosa. Ahí se frena el jugador Valdés. Termina en el piso la pelota ahí para el jugador Fonseca. Cristian no pierde la posición de balón. Sigue Fonseca. Ahí corte, el pase corto dio bien. De vuelta de evolución para él. Otra vez para Cabrera. Centro por arriba. Termina sacando a Ayala. Ahora queda para Augusto Sanabria. Destapado aparece Lescano. Se proyecta el lateral. Sí, va a alcanzar. Va con todo Lescano, sí, porque no salió el arquero también. Así que ya está Lescano. Lateral derecho. Ha exigido a jugar hacia atrás. Balón para Augusto Sanabria, mira el área, levanta al centro por abajo. Bien, José Ayala, primero para poner el muslo, después para poder sacar a su compañero. Ahí está el jugador de San Nicolás, pone el físico allí para terminar sacando esa pelota. Ahí va insistiendo Greucoa. Bien para Ruiz, a ver si se anima. Ruiz, otra vez, hay 2, 3 le enciman, ya le roba la pelota. No encontró compañero ahí, porque estaba esperando a alguien ahí. Tampoco no se posicionó para pegar el arco. Capaz no estaba en la posición con la pierna más hábil para hacerlo. Recordemos que él es derecho. Y bueno, así estamos viendo el partido. Está siendo muy dinámico en este momento. Ya se viene Robler Cabrera, el primer cambio en Greucoa cuando avanza San Nicolás. Peligro de gol porque va Galeano. Se apuró Galeano. Era cruzar el centro por abajo para cerrar Bazán, pero él termina rematando directo al arco, Ariel. Sí, señor. Bueno, ahora sí, Cabrera va a ingresar, apuesta al ataque. Sale el 22. ¿Quién es el 22 del conjunto? Lautaro Campo, entonces va a abandonar la cancha, sí, ya lo estaba sentido. Está renqueando ahora uno de los jugadores del conjunto de Greucoa. Bien, hace rato ya venía pidiendo cambio el 22. Dicho sea de paso, creo que fue producto de un golpe que había recibido Ariel, que va en la primera etapa a abandonar el campo de juego. También con eso creo que se suma también lo que es el cansancio, ¿no? Sí, señor. Ahí está. Y bueno, Cabrera, que es más un extremo atacante, delantero más, y apuesta también a es un jugador muy técnico y rápido. No se apuesta a eso, siempre lo hace, siempre ingresa en la segunda etapa y en algunas ocasiones logró el gol el jugador Robler Cabrera, que es un muy buen jugador. Bien, gracias Ariel. Ya sale San Nicolás. Balón está en poder de Cristian Fonseca. Fonseca ahí con Ayala, lucha Ayala. Termina sacando a un costado José Ayala, el volante del conjunto del Sportivo Greucoa. Cristian Fonseca. Otra vez lateral va a ser para San Nicolás. En el medio terreno. Cabrera para cobrar. Cabrera para poner en juego. Ya se muestra Velázquez. Está también Cristian Fonseca. Balón juega con Bazán. Peina, pero termina sacando el defensor de Greucoa. Va a picar y que va a quedar para el pica Bernal. Va Salvador. La marca es de Derly Fernández. Villalba gana. Sanciona falta finalmente otra vez a Bernal. Sí, sí. Bueno, en línea que ahí
cobra todo. Y Bernal también que está buscando mucho la discusión, toda la hora, empujoncito de acá para allá. Entonces, así estamos viendo este juego. Hoy realmente ya tiene tarjeta amarilla también, Bernal, tiene que guiarse más. Se está moviendo este compromiso, Blas Antonio. Bien, 2 amonestados por bando entonces, Ariel, porque ya también dio... Sí. Uno llama que es Hugo Sanabria del conjunto de San Nicolás. Y después el otro era Cabrera, uno de los amonestados de parte del equipo local. Bien, tiene la pelota San Nicolás. Valdés juega con Bazán. Va el jugador Brígido. Apertura hacia la banda izquierda. Bien para la marca Lautaro Acuña. Dejó esa pelota que se escape afuera para que salga ese esférico. Y va a corresponder servicio manual para Lautaro Acuña, que ya lo juega. Pone en juego. Balón para el jugador, en este caso para Armoa. Germán Armoa, el otro zaguero central. A ver qué pasó, Ariel, ahí. Bueno, salió ya el balón. Salió el balón, entonces le corresponde saque lateral para el conjunto de San Nicolás. Habrá pelota para San Nicolás. Prepara el lateral el jugador Aníbal Lescano. Ya pone en juego el Aníbal, peina muy bien Bazán. A ver quién recepciona. El jugador Galeano. Otra vez pega en la espalda de Galeano. Pica el jugador Bernal, pero ya está el arquero Daniel Benítez. Bueno, hay que decir que supo emparejar mejor en esta segunda etapa San Nicolás, por sobre todo en el manejo de balón. Y le está costando más al conjunto de Uruguay, que perdió la claridad del juego. No sé si fue por cansancio o realmente sí, ajustó más también la marca del conjunto de San Nicolás en esta segunda etapa. Sí, otra vez balón para el jugador Villalba, esta vez que atropella a José, que presiona ahora para Bernal. Va el jugador Salvador. Buscaba a Cabrera, Robler quería, pero ya está Benítez. Sí, señor. Creo que también en esta segunda etapa ya muy poca proyección por parte de Acuña. En la primera etapa se había proyectado muy bien lo de Lautaro. Sí, señor, cobró falta, no sé, ahora ingresó bien el jugador, el 17 de San Nicolás. Sí, Valdés está siendo muy participativo en el ataque también del conjunto de San Nicolás. Lautaro Acuña también está el tercero ya, no sé, el conjunto de Uruguay, otro amonestado del equipo visitante. Lautaro Acuña vio la tercera amonestación por el lado de Uruguay, entonces el número 3. Tarjeta amarilla para Lautaro, el lateral izquierdo. Tiro libre para San Nicolás. Para cumplir está Aníbal Lescano. Autoriza Recalde, el árbitro principal. Viene el centro, está el primero. Oportuno fue lo de Germán Acuña, Germán Armoa, porque estaba Bazán. Ya se preparaba para el cabezazo. Y aquí nace este contragolpe. Va para Cabrera. Va Robler. Bien, Augusto Sanabria termina sacando ese balón. Con lo justo en Sanabria, porque iba a quedar mano a mano Robler Cabrera. Estaban 2 jugadores ahí. Bueno, ahora Iván trata de calmar un poco la jugada. Bien, balón hacia el costado derecho, corre Robler Cabrera, no va a llegar, no va a alcanzar ese esférico. Quedó sentido también el número 31 en Uruguay. Compañeros, es el jugador. Cayó mal, para mí que dobló. Edgar Ruiz. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, era una disputa con Bazán. Ahí está el buen central del conjunto de Uruguay que ya se repuso. Y justamente él fue el que sacó prácticamente de la cabeza de Bazán ese centro perfecto prácticamente. Bueno, están calentando también los jugadores ya de Uruguay. No sé si va a venir otro cambio más, porque bueno, hasta ahora se lo ven todavía los jugadores de San Nicolás, por sobre todo en el ataque, donde salió a buscar más ahora el conjunto local. Hubo falta de Brígido Bazán, perjuicio de Ruiz, habrá tiro libre. Sí, señor. Edgar Ruiz, el zaguero central, el que está permanentemente encima de Bazán, en esta oportunidad le termina cometiendo la falta el atacante del Sport San Nicolás. Tiro libre para Uruguay en su defensa todavía. Bien. Va a corresponder salida para el conjunto visitante. El arquero Salvatierra prepara la salida, Ariela. Sí, señor. Piden valor los jugadores de Uruguay. Y el banco de suplentes de San Nicolás no quiso entregar el balón. Bueno, ahora prosigue el partido.
En arriba Esférico. Fernández responde. Allá la quiere. También Jaime. Balón para el número 24. Termina sacando aquí el jugador de San Nicolás. Galeano pica. Germán Armoa. Queda para Ayala. Ayala para Gribucua. Va Ayala. Falta. Perjuicio de Ayala, dice el árbitro. Habrá tiro libre en el círculo central para el equipo de Gribucua. Sí, señor. Tiro libre ahora para el conjunto de Gribucua, que no sé si van a mandarlo al área. Sí. Abrí el juego, dice. Bueno, manda a todos al ataque el técnico, el DT del conjunto de Gribucua. Iván Ruiz va a levantar. Iván Ruiz va a cumplir el servicio de tiro libre. Arriba ese Esférico. Termina sacando con golpe de cabeza el defensor de San Nicolás. Va a ser córner. Córner, ahí está. Con lo justo. Despejó el central del conjunto de San Nicolás. Y se viene este tiro de esquina ahora para el conjunto de Gribucua. Se va de vuelta Iván Ruiz. Prácticamente dueño de la pelota quieta en el conjunto del Sportivo Gribucua. Señoras y señores, se va lentamente Ruiz. Va a acomodar en ese último rincón del campo de juego esa redonda para poder enviar en zona de peligro. Ahí en el área de Gribucua. Esa es la consigna. Atención de Gribucua. Viene el centro cerrado. Muy cerrado que termina saliendo afuera. Bastante cerrado, la verdad, el ataque del conjunto de Gribucua. Bueno, aprovechamos para agradecer a los auspiciantes, muchas gracias a Materiales Construcción, Ciudad Nueva y también a Dulce y Salado del Vato que se encuentra acá al lado mismo de la cancha del Club Sport San Nicolás. Después está Novedades Robinson, gracias al amigo Edison Miranda. Después le agradecemos a Casa Alex, que se encuentra en la entrada mismo de la ciudad de Gribucua. Y también a Derlis Rotella y Familia, que apoya al Sport San Nicolás. Bien, saludos a los muchachos de Deportes Total Gribucua, como así también Gribucua Deportes. Estamos aquí trabajando en la cabina de transmisión. Viene el centro, pelota arriba, saca como puede. Atención, Lescano. Sacó de primera Lescano, quedó hollando esa pelota, no dudó para rematar Lescano. Y no, se le quedó el balón servido a Lescano y que le pegó con todo, pero bueno, le faltó dirección a ese remate. Y bueno, ya vamos con este partido, ya llegando ya la mitad, casi la mitad. 71 minutos del partido ya, Blas Antonio. Bien, gracias Ariel. Y en este momento el árbitro que otorga otra vez la pausa. No sé si nosotros seguimos agradeciendo también a los patrocinadores, quienes siempre apoyan también el trabajo de Pulse por Más en esta tregua del partido. Sí, también aprovechamos para saber si hay comentarios también. Muchas gracias a toda la gente que está viendo la transmisión el día de hoy. Mucha gente conectada a la gran transmisión de Pulse Sport Más. Así que tomamos ahora la lectura. Vamos por San Nicolás. Vamos, San Nico querido, dice Liz Benítez. Bueno, saludos al amigo Adriano Vera desde Río Grande. Excelente transmisión, dice Canal de Gribucua. Muchas gracias a Rodrigo Brites también. ¿Cómo va? Dice. El partido sigue 0-0. No hay todavía emociones en este compromiso. Muchas gracias a toda la gente que está prendida a la transmisión. Minuto de hidratación ahora mismo. Recordemos que la categoría sub-20 ganó el conjunto del Club Sport San Nicolás por 1-0 al conjunto de Unión Agrícola. Y bueno, este partido de ida, la vuelta se juega el próximo domingo en la cancha de la Liga Deportiva de Gribucua. Así que bueno, vamos a ver quién lleva hoy la puja. Hasta ahora no estamos pudiendo gritar todavía los goles, Blas Antonio. Sí, así mismo Ariel, 0-0 el marcador. Se están repartiendo los puntos en esta primera gran final entre Sport San Nicolás y Gribucua. La primera pulseada, hasta aquí nos están pudiendo sacar ventaja, pero queda todavía minutos importantes. También ya en este caso el cansancio también, que ya está jugando su papel en el partido, Ariel, así que... Sí, por sobre todo bajó un poco el nivel los jugadores de Gribucua también, se lo ve el cansancio también en algunos jugadores. Bueno, ya va a continuar el partido, Blas Antonio. Sí, señor, es importante también ya, a partir de ahora creo que puede ser un factor muy preponderante, puede marcar la diferencia, el labor desde la banca de los estrategas también.
de refrescar un poco el equipo, saber mover las piezas, porque es un partido muy parejo, así es que por ahí en la banca estaría la diferencia. Y San Nicolás, los suplentes se lo ve ahí, el otro sector calentando. Uruguay ya realizó los cambios también, ahora se van todos también. Vamos a ver quién puede ingresar más, quién puede realizar un cambio más del conjunto de Uruguay. Jonathan Salvatierra va a salir, señoras y señores. Se va a reanudar el partido tras esa pequeña pausa de hidratación. El árbitro que ya apura al arquero Salvatierra, que se toma también su tiempo. No se apura para nada el guardameta del elenco del representativo de Uruguay. Ahora sí termina sacando con la pierna zurda. Bien Jaime para peinar. Quería el jugador Salvador Bernal, termina sacando González al córner. Bueno, hablando de la banca, sería el segundo cambio. Sería el segundo cambio, sí, el conjunto local. Bueno, habrá pelota para el equipo de Uruguay. Ya pone en juego ese esférico, ahora sí, recupera San Nicolás. Va para Bazán. Viene el jugador Ayala, que termina jugando desde el piso, rebota en Bazán, va a ser saque de portería. Saque de portería, si rebotó en Bazán, bien por Ayala. Está haciendo un buen partido también el mediocampista del conjunto de Uruguay. Bueno, ¿quién va a salir? Porque ya se prepara Espínola. Será a Bazán. Bueno, a Bazán, que en línea general le hizo un buen partido. Realmente sí, el 9 hizo un buen partido, hasta tuvo para el gol y no le gustó mucho el cambio. Me sorprende también porque pudo cambiar el otro extremo, pero se decidió sacarlo al 9 área, Blasón. Bien, tenemos ya 76 minutos de juego, 31 minutos, es decir que estamos a 14 minutos del tiempo reglamentario de esta primera gran final 0-0. Ahora lateral corresponde para el equipo de Uruguay hacia la banda derecha. Para cumplir ya, bueno, se equivoca en esta con el jugador Ruiz, o era el jugador Maximiliano Jaime en este caso. No se pudo conectar aquí con Mauricio Muñoz. Ahora lateral, ahora corresponde para el equipo de San Nicolás. Cabrera ya cobra para Héctor Daniel, el que ingresó en hace instante. Su primera participación en el partido para Héctor Daniel Espínola. Balón otra vez para Cabrera, servicio manual. Va a poner para jugar, amagó primero, después ahora sí ya juega hacia la izquierda, le agarró, le tomó, sí, dice ahí. Bueno, le estiró de la camiseta, Ariel va a hacer tiro libre. Va a corresponder salida para el equipo de Uruguay en su defensa. Ya sale jugando, va Iván Ruiz. Apertura hacia la banda derecha. Va Villalba, va Tomás. Zigzagueante Tomás, la evolución otra vez para él. Busca a Cabrera. Termina anticipando Aníbal Lescano. Baja el jugador de San Nicolás. Ahora participa Héctor Daniel. Héctor Daniel Espínola. Va Galeano, se muestra. Sigue Espínola. Tenta Ruiz en la marca. Termina ganando Ruiz. Va a ser lateral para el equipo de San Nicolás. Ya juega con Cristian Fonseca. Fonseca con el jugador. Es el número 10 de San Nicolás, Velázquez. Cabrera de vuelta. Velázquez se muestra. Ya se fue ese frico. Lateral. En ataque corresponde para San Nicolás. Se va lentamente a posicionarse también en zona antagónico, en zona de ataque. Se la banda derecha sobre la zona de preferencia. La lateral corresponde para el equipo albiverde. Bueno, 78 minutos se va cumpliendo, Ariel. Sí, señor. Es decir, 33 minutos, segundo tiempo. Bueno, falta balón. Ahora sí. Y el balón. Y juega Cabrera. Tiene la pelota Derlis Fernández. El capitán hace participar al otro zaguero central, Ovidio González. De vuelta para Derlis. Fernández levanta el pelotazo a correr a Valdés. Sale Salvatierra. Saca con un balonazo largo a correr para Robler Cabrera. No va a llegar. Posible para llegar. Muy fuerte el pase. Habrá salida. Corresponde saque de meta para Benítez. Sí, señor. Ahí está el arquero. No, San Nicolás, que no está pudiendo. Bajó también un poco ahora la intensidad. Y de a poco va. Bien, armó. Se va acomodando también. Saca con golpe de cabeza. Sí, sí. Derlis Fernández ahora. Participa Lescano. Apertura para el jugador Valdés. Valdés juega. Lescano de vuelta.
Mauro Valdés. San Nicolás y la posición del balón con Mauro Valdés. Gira Valdés, retrocede el pase para Augusto Sanabria. Sanabria que intenta meter el pelotazo. Recupera Iribucua con Robler Cabrera. Pica Robler. Este tiene mucha velocidad. Ahí está Cabrera. No tiene mucha compañía, por eso se frena. Tuvo que retroceder. Sí, lo hace con el jugador Jaime. Atención. Levanta directamente a patear. Débil el remate. Intentó un remate colocado. Benítez, mucha seguridad se demuestra. Y ojo porque está saliendo con todo. Está el primero. ¡Gol! ¡Gol! Del Sport San Nicolás, lo hizo Galeano. ¡Gol! Del Sport San Nicolás, señoras y señores. Minuto 79, una mala coordinación, una fallida coordinación de la defensa y el arquero termina diciendo muchas gracias y con golpe de cabeza lo hizo el número 7, lo hizo Adolfo Galeano. San Nicolás golpea primero, San Nicolás 1, Sportivo Iribucua 0. Bueno, una descoordinación entre Moa y Salvatierra y lo supo aprovechar Galeano. Y con esto ahora toma la ventaja en los 80 minutos el conjunto de San Nicolás. Y bueno, está ganando la primera puja en esta primera final de la Liga Deportiva de Iribucua. A ver, sale Iribucua también. Tratar de empatar rápido con el jugador. Este es Villalba. Va Bernal. Entró fuerte Bernal y no sé si se va a salvar de la amarilla. Y si es que vio la amarilla va a ser roja, Ariel todavía no está amonestado. Para mí que ya estaba o no. Nosotros Todavía teníamos en la capilla. Al final no, entonces. Porque teníamos... Bueno, va a realizar los cambios ahora el conjunto de Iribucua, que le queda poco para que pueda llegar el embate. Bueno, ahí está Bernal, vio la tarjeta de amonestación, mientras se vienen dos cambios, Ariel, en el Sportivo Iribucua. Se prepara. Galeano con la casaca 30. Armando Galeano, y después se prepara el 6, Jonathan Duarte, para ingresar en el campo de juego. Bueno, va a ingresar Duarte, va a ingresar también el jugador, en este caso Armando Galeano. Dos cambios. Bueno, rápidamente a mover la banca Daniel Fernández tras recibir ese gol, Ariel. Sí, señor, movió la banca, salió Bernal. Hizo poco y Bernal aportó más en el plagueo y otras cosas al equipo. Y no aportó mucho en el ataque, en el sentido de que las ocasiones que tuvo no lo aprovechó el atacante Salvador Bernal. Una de las apuestas de hoy de Iribucua que no resultó. Por eso ya realizó los cambios. Y vamos a ver qué tal. Le queda poco en el partido. Vamos a ver qué tal reacciona después de esto el conjunto de Iribucua. Bien, va a salir jugando el equipo del conjunto del Sportivo Iribucua. Pierde 1-0 con el gol de Galeano. Está ganando 1-0 el conjunto local. El Sport San Nicolás va el jugador Galeano, el número 30. Galeano de Iribucua. Armando que insiste hacia la banda derecha. Ya le enciman la marca, va insistiendo ahí, va presionando Iribucua. Tratar con muchos hombres, sale bien, sorteó la marca Cabrera, sale con el jugador Héctor Daniel, va Espínola hacia la punta izquierda, se frena Espínola, se apoya ahí con el jugador, es Velázquez, otra vez para el jugador Espínola, va Héctor Daniel, se le fue la pelota, se le terminó la cancha. Bueno, sí, va a subir las líneas de Iribucua, que se va con todo, y sí, va a dejar espacios. Va a dejar espacios el conjunto de Iribucua, que ya ahora se juega con todo. Bien, balón para el número 24, es Mauricio Muñoz. Va Muñoz, va insistiendo Iribucua hacia ese costado del campo de juego.
Balón que termina rebotando en el jugador de San Nicolás. Lateral que corresponde para el equipo visitante. Va hacia la banda derecha. Apertura para ese jugador que ya pone a jugar. Bien, escapa de su marcador. Va Galeano, el hombre que ingresó hace instantes su primera participación también en este compromiso. Termina sacando con un puntín el defensor de San Nicolás, lateral izquierdo. A un costado de ese balón. Habrá lateral para Iribucuá. Sí, señor, ahí está. Bueno, juega rápido ahora. Ayala lo busca Cabrera. Otra vez el balón afuera. Señoras y señores, con el gol de Adolfo Galeano, esa mala coordinación de la defensa y el arquero termina aprovechando San Nicolás para marcar esa mínima diferencia. Bueno, piden el balón. Ya llegando ya ahora casi a los 40 minutos. Señoras y señores, lentamente estamos llegando al minuto 40. Va a quedar 5 más lo que pueda adicionar el señor Esteban Recalde y sus colaboradores en este compromiso. Habrá pelota para Iribucuá. Queda todavía minutos al compromiso. A ver qué puede hacer el equipo visitante para tratar de empatar el partido. Se va Armoa, Germán juega. Mauricio también colabora hacia ese campo de juego. Balón que corresponde otra vez para Iribucuá. Lateral ofensivo. Va Ruiz. Va intentando Ruiz. Hay buena marca por aquel campo de juego. Se gritan, se dan muchas indicaciones en el partido, Ariel. Levantan los dos DT, dar indicaciones. El DT pide que se vayan todos al ataque. El DT Fernández y ojo con esta. Atención, está el empate. ¡Golazo! Jaime. ¡Gol! Del Sportivo Iribucuá, lo hizo Jaime. Gol del Sportivo Iribucuá, minuto 40, señoras y señores, cerca del minuto 41 de esta etapa complementaria. Hizo 2 cambios, se fue con todo el equipo del Sportivo Iribucuá hasta encontrar el empate, Ariel. Minuto 40, casi 41. El partido ahora, San Nicolás 1, Sportivo Iribucuá 1. Sí, señor, ahí está el 9, Jaime, Maximiliano Jaime. Qué buena jugada. Comenzó con todo porque se fue con todo al ataque, empujó el técnico y después de una magnífica jugada ahí, le quedó servido el balón a Maximiliano Jaime, que fusiló sin oportunidad para Benítez. Imposible atajar ese balón y con esto logró de vuelta empatar. Logró empatar porque estaba perdiendo 1-0 el conjunto de San Nicolás, que ahora tiene este tiro libre a su favor, Blas Antonio. Para la clasificación fue un héroe lo de Jaime. Y hoy también quiere ser el héroe, mi querido Ariel. Y realmente sí. En aquella vez actuó de arquero y hoy de goleador. Así que bueno, falta todavía, 87 y tiene ahora el tiro libre a su favor el conjunto de San Nicolás y vamos a ver qué tal, si hay una jugada preparada o va directo al arco Blas Antonio. Se perfila el 17, es el jugador del Sport San Nicolás, Mauro Valdés. Está también Cristian Fonseca, está Galeano, veremos quién remata, creo que Valdés ya autoriza el árbitro. Va Valdés, remata en la barrera. Ahí está el jugador Augusto Sanabria. Estaba en offside, sí, Lescano volvía de la posición de adelanto. Banderín arriba, Ariel. Sí, señor, Banderín arriba. Y con esto será salida para el conjunto de Iribucuá. Bueno, el árbitro pregunta, ¿cuántos minutos va a agregar? Sí. 90 minutos reglamentario, queda 2 más el adición. Hasta aquí se están pasando la mano en esta primera final, Ariel. Sí, señor. Bueno, y fue un partido parejo. Creo que con el gol también, de cómo surgió también ese gol, porque no es que estaba mejor San Nicolás y después de esa mala jugada. Y ojo que se viene ahora Iribucuá. Está en posición adelantada ahora San Antonio Galeano. Sale San Nicolás. Habrá salida, sí señor, ya lo hizo. Está saliendo con pelota dominada. Jugador. Sale Sanabria. Cristian Fonseca. Fonseca participa, Ovidio González. Apertura para el jugador Lescano. Va saliendo Aníbal. Balón ahora para el jugador Velázquez. Ahora otra vez Fonseca. Velázquez
Va saliendo San Nicolás, qué buena jugada. Sale con pelota dominada, pica Héctor Daniel. Tiene buena velocidad Héctor Daniel. Va llegando otra vez el centro que intenta bloquear y sale Robler. Hay espacio, vamos a ver si lo aprovecha. Pica Galeano. Va Galeano para Iribucuá. Es el jugador casaca 30, va insistiendo, es Armando Galeano. Será córner. Sí, señor, será córner para el conjunto de Iribucuá, que no se apura. Entonces, bien. No se suben. Sí, ya no se fue Iribucuá para buscar el cabezazo. Ya no suben, van a tocar nomás el balón. Estas son las indicaciones también de la banca para que maneje más el balón del conjunto visitante. Bueno, para no recibir una sorpresa, Iribucuá en esta oportunidad, hasta aquí nos está yendo hacia buscar entonces el cabezazo. Bueno, seguramente va a jugar corto para mantener también la posición del balón. Ya lo hizo justamente allí. A ver, el árbitro hace sonar el silbato. Indica que, a ver, ¿qué pasó, Ariel? Falta en ataque, entonces va a ser salida para San Nicolás. Bueno, al final entonces San Nicolás consiguió esa falta y va a salir ahora el conjunto local. 1-1 está esta gran final, la primera gran final de este campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol. Abrió la cuenta Adolfo Galeano para el Sport San Nicolás. Minuto 39, casi 41. También empató un poquito más adelante. Había empatado, en este caso, el número... Sí. 5 más el cartelito. 5 minutos de adición, Blas Antonio. Bueno, había marcado el empate, decíamos, en el equipo de Iribucuá, Maximiliano Jaime. 6 minutos. Me decía 6 minutos, Ariel. 5 minutos. 5 minutos. Sí. Bueno, hasta el minuto 95. 5 minutos más, dice el juez. Bien. Balón que corresponde para el equipo. ¿Qué pasó ahí? Muñoz está sentido también. Muñoz está sentido en el suelo, pero será balón para el conjunto de San Nicolás. Para que se va a hacer tiro de esquina, sí señor. Mientras prepara ahora el conjunto San Nicolás, que ahí Fernández se va para apurar un poco la jugada. Bueno, córner, punta izquierda para el equipo del Sport San Nicolás, que va a buscar por arriba. Mandan ahí a sus defensores centrales. Ya está Derly Fernández. Está también el jugador Ovidio González, se suma también Galeano. Está Héctor Daniel. Va a venir el centro. Atención con esta pelota quieta. Atención con este córner. 1-1 está el partido. Va a levantar el centro arriba. Saca la defensa. Y ojo también porque puede salir contragolpe Iribucuá. Va Cabrera, conduce Robler. Sigue Cabrera, va Cabrera. Falta y la amonestación. Sí, señor. Sale ya la tarjeta en mano del árbitro. Esteban Recalde le muestra la amarilla al volante central, al volante de contención, Augusto Sanabria. Estaba solito Galeano y pidió para que pase Cabrera. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya nada más uno de los centrales también del conjunto de Iribucuá. Bien, es Ruiz, Edgar Ruiz. Sentido, vuelve a caer, vuelve a resentir el central de Iribucuá. A ver quién puede ser el que pueda suplir. Puede ingresar por este jugador, Ariel. Está Carlos Rodríguez. Está todavía también Jonathan Duarte, ya ingresó. Jefferson Camargo también está todavía. Bueno, realmente ya queda poco cambio también al equipo del Sportivo Iribucuá. Vamos a ver si es que está en condiciones también de poder continuar Edgar Ruiz, que hoy está haciendo también un gran tarea, una excelente labor en la zona defensiva en el conjunto del Sportivo Iribucuá. Tiro libre Ruiz y ya lo cumple, digo bien, para Robler. Sale el jugador de San Nicolás con un balonazo arriba. Atención porque va en este caso molestando el jugador Galeano. Sale Iribucuá con Ruiz. Bien Ruiz. Epa y ojo, porque hace rato vio la amarilla y en esta puede ser también, Bueno, lo que decíamos, le perdono en esta,
el árbitro a Sanabria porque fácilmente iba a ser tarjeta amarilla porque cortó la jugada. Así que bueno, ahí está. Desde el inicio ya se venían buscando ambos jugadores y ya lo resaltamos también en la transmisión. Bueno, se tiro libre para el conjunto de Gurebucua. Sí, señor. Augusto Sanabria ya estaba amonestado, creo que por eso no le muestra la segunda. Sí. Si es que no estaba amonestado, creo que le mostraba. No había duda, porque claramente Augusto Sanabria ya no jugó la pelota. Ya jugó directamente por el físico del rival. Ya está por terminar, Blas Antonio. Segundos para que se culmine el tiempo agregado. Bueno, 94, queda segundo al minuto adicionado. Señoras y señores, va a terminar el partido con este marcador. San Nicolás 1, Gurebucua 1. Como así están las cosas. Queda para el próximo fin de semana, señores, para la definición. Aquí nos están sacando ventaja. Y dicho sea de paso, creo que el trámite del partido también fue bastante parejo. Ahí está la salida que corresponde para el equipo de San Nicolás. Va a salir hacia la banda derecha. Ya se muestra Augusto Sanabria. Va a terminar el partido. El árbitro espera, dice ahí en este caso al jugador de San Nicolás. Mira el reloj y marca la finalización. Pitazo y el brazo arriba indica la finalización. Termina el partido con este marcador final. La gran final de este campeonato, la primera gran final del campeonato de la Liga Deportiva Gurebucua de Fútbol. Termina con este marcador final. Sport San Nicolás 1, Sportivo Gurebucua 1. Sí, señora, se culminó este compromiso. Realmente sí, creo que es justo el empate, por sobre todo, primeramente por lo hecho en la primera etapa del equipo visitante que jugó mejor, pero tuvo la ocasión más clara que le Bazán. Uno se acuerda ahora, la primera etapa de San Nicolás que no lo supo aprovechar, porque estaba solito frente al arco. Y la segunda etapa ajustó bien, ya San Nicolás ingresó con todo y hasta que con una desatención entre el defensor y el arquero logró abrir el marcador y después logró el empate porque tiene opciones Gurebucua. Cuando se propuso ir a con todo y logró el empate, yo creo que también se va con esa tranquilidad, se va con tranquilidad el jugador, o sea, el conjunto de Gurebucua, porque sabe que tiene equipo para que pueda llevar el título y con esto hoy le faltó capaz alguna puntería más ahí, no estuvo fino hoy, por ejemplo, Salvador Bernal, entre otros jugadores, por sobre todo en el ataque, le faltó el peso ofensivo hoy al conjunto. Bien, San Nicolás jugó un partido regular, muy participativo Bazán. Se esperó más de Fonseca, que mejoró un poco en la segunda etapa. Pero sí, con toda la expectativa para el próximo porque ambos equipos van a tener ocasiones de gol. Y yo creo que acá va a ganar el que directamente, el que logre hacer lo suyo y que pueda también tener una buena defensa a la hora de replegarse o sobre todo de defenderse. Bueno, se preparan los compañeros también para una entrevista. Y nosotros también acá sí, mientras vemos que todos van a ir dejando también el campo de juego, mucha gente hoy, con calor impresionante realmente, la sensación térmica. Bueno, de a poco cortamos entonces la transmisión, después van a ver también algunas entrevistas. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Pulse Sport Más, activen ahí la campanita. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí detrás de esta gran transmisión del gran equipo, con los relatos de Blas Antonio Jiménez, acá con los comentarios Ariel Acuña, después está el amigo Eddie en las cámaras, en la dirección general Paulino Acuña, Nano, ahí está con la fotografía también, después lo van a ver en la página. Bueno, cortamos la transmisión, muchísimas gracias a todos y nos reencontramos el próximo fin de con la gran final.